Muy buenas tardes, tengan todos ustedes ya el lunes 3 y ya son las 2 de la tarde y estamos en Noticias Sin Límite. Les saludo a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, Edgar Arellano Blanco y Hugo Burciaga, hacedores ellos de Noticias Sin Límite. El día de hoy daremos un vistazo por el mundo de la noticia. Abordaremos el tema Rusia fija plazo a Ucrania para que se rinda en Crimea o lanzará un asalto militar. La Organización de las Naciones Unidas a reunión de emergencia. Tendremos también lo que hoy ha sucedido en Durango gracias a la redacción de Contacto Hoy, el periódico del milenio, el periódico de la casa. Haremos nuestro viaje por la prensa nacional, la que se edita en la Ciudad de México, y al final lo más destacado en los medios electrónicos como notas de última hora. Vamos al mundo de la noticia. En Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día de ayer, el cineasta Alfonso Cuarón se declaró feliz su histórico logro en los premios Oscar, y más orgullosos que en redes sociales se hayan lanzado un espontáneo para decir ¡Viva México, Cuarones! Santiago, Ecuador. La oposición en Ecuador consideró que con la intención del oficialismo de reformar la Constitución para permitir al presidente Rafael Correa aspirar a una reelección, se está erosionando la democracia en el país. De ahí a Pekín, China. La estación de tren de Pekín amanecieron hoy blindadas por un dispositivo policial y militar mayor que el habitual, que propició la relativa calma de los viajeros chinos tras el sangriento ataque con cuchillos ocurrido el sábado pasado en el sur del país, en el que murieron 29 personas y 140 resultaron heridas. De ahí a Bruselas, Bélgica, tenemos 3 notas. La escalada de la tensión entre Ucrania y Rusia está movilizando a todas las instituciones de la Unión Europea, que se inquieta por la repercusión que la crisis podría tener sobre sus relaciones con ambos países. Ahí mismo, en Bélgica, el ministro de Salud de Bélgica envió un laboratorio, dulces repartidos a niños durante un desfile de carnaval, a fin de determinar si contienen el principal compuesto psicoactivo de la marihuana. Así lo dijo hoy el diario Het Nieuws Holland. Bruselas, ahí mismo, el canciller de Bélgica, Didier Reynders, se opuso hoy a la amenaza de excluir a Rusia del grupo de los 8 u otros foros internacionales, esto como represalia a su intervención en Ucrania. Vámonos a Brasil, en Santiago. La presidenta brasileña Dilma Rousseff resaltó hoy el papel de las mujeres en Brasil y destacó el gran avance logrado en los últimos años en su participación en la vida económica del país. De ahí a Cuba. El presidente cubano Raúl Castro llamó un análisis crítico y constructivo de las reformas para la actualización del modelo económico y reiteró su carácter gradual, informó el diario Granma. En España, Bilbao, la celebración del Foro Global España, que reúne hoy allá a numerosas personalidades de la economía y la empresa española e internacional, generó disturbios en las calles, estas cercanas tras una manifestación de protesta contra las políticas económicas de aquel país. Ahí mismo en España, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el presidente de Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, afirmaron que están listos para dar ayuda financiera a Ucrania una vez analizada su situación. De ahí a Kiev, 3 de marzo, una fuente del Ministerio de Defensa ucraniano dijo hoy que la flota rusa en el Mar Negro ha amenazado con responder violentamente si las tropas de Ucrania en Crimea no se rinden antes de las 4 horas de la madrugada de lo que está transcurriendo de día allá en aquel lugar. En una conversación telefónica entre el homólogo Barack Obama y Putin, aseguró que Rusia se reserva el derecho de proteger sus intereses y los de los rusoparlantes. En Ucrania,
si la violencia se extiende a la región oriente ucraniana y Crimea, región autónoma que se ha convertido en el epicentro de la actual crisis en aquel país. Y es precisamente este el tema que vamos a abordar el día de hoy. Rusia fijó un plazo a Ucrania para que se rinda en Crimea o que lanzará un asalto militar. Esto es lo que nos dará la consecuencia de prácticamente una nueva guerra fría. La Organización de Naciones Unidas, emergencia Rusia, fija plazo a Ucrania. Si se rinde en Crimea no pasa nada, pero si no lo hace, lanzará un asalto militar. La Organización de las Naciones Unidas ya convoca a una reunión de emergencia. Una fuente del Ministerio de Defensa ucraniano dijo hoy que la flota rusa en el Mar Negro ha amenazado con responder, pero con violencia, si las tropas de Ucrania no se rinden, y les puso una hora. Vaya cosas que se dan en aquellos rumbos. Una hora, y le dijo a las 4 de la madrugada, como si fuera un reto. Las declaraciones procedentes del Ministerio ucraniano han sido recogidas por la agencia rusa Interfax, que cita expresamente que la reacción rusa será la de lanzar un ataque militar si no se rinden a las 4 de la mañana. Un asalto real se realizará contra las unidades y divisiones de la Fuerza Armada ucraniana en Crimea. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anunció para esta tarde un encuentro para abordar el grave tema de la crisis política por la que atraviesa Ucrania. Los 15 miembros del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas se reunirá a partir de las 3:30 horas, hora local de aquel lugar, 21:30 en el Greenwich Meridiano, según anunció la presidencia del Consejo que preside Luxemburgo. En marzo, precisamente hoy, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió a la independencia, la seguridad y la integridad territorial de Ucrania, que éstas sean preservadas. El ministro Interior de Ucrania afirmó que tiene información acerca de que se está preparando una provocación en el territorio de Crimea, en la que varios soldados rusos serían asesinados para legalizar la intervención rusa. En esa república autónoma ucraniana, el viceministro del Interior, Nikolai Belikovich, dijo que sus servicios tienen datos acerca de que la próxima madrugada, la del 3 al 4 de marzo, 3 o 4 soldados rusos serán asesinados por desconocidos. Todo ello para legalizar la entrada de las tropas rusas en el territorio de nuestro estado, así lo aseguró Belikovich, citado por medios locales. Por ese motivo pidió que esta gente recobre la conciencia, porque de esa manera se provocará el derramamiento de sangre, algo que aún no ha habido en Crimea. El viceministro subrayó que la vida de las personas es el valor más importante que pedimos que paréis, añadió el responsable de Interior. Rusia desoyó hoy en la sede de las Naciones Unidas la alucinante demanda internacionales para que cambie de postura y repliegue las tropas desplegadas en Crimea, y se limitó a afirmar que sus acciones responden a la defensa de los derechos fundamentales de los rusos que residen en Ucrania. Los que han tomado el poder en Ucrania están imponiendo sus victorias para atacar los derechos fundamentales de los rusos. Hay que defenderse de esta agresión, afirmó contundentemente el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en el 25ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que comenzó hoy en Ginebra. La defensa de los derechos fundamentales de los rusos, amenazados, según Lavrov, por las acciones de la nueva autoridad ucraniana, fue el hilo conductor de un discurso en el que no hubo lugar para la autocrítica en la matiz. Lavrov defendió la bondad, necesidad y legalidad de la petición del Kremlin de pedir autorización al Senado para desplegar sus tropas en Crimea, provincia autónoma de Ucrania de mayor rusófona. Crimea fue parte de Rusia hasta 1954,
cuando el entonces líder soviético Nikita Khrushchev se la regaló a Ucrania y alberga en su territorio la base de la flota rusa del Mar Negro. El Senado ruso concedió la autorización y durante el fin de semana fuertes fuerzas militares rusas tomaron posiciones en Crimea. El presidente estadounidense Barack Obama mantuvo una llamada telefónica de 90 minutos de duración, esto con su homólogo ruso Vladimir Putin, para afirmar que Moscú violó la ley internacional con su incursión en Ucrania y le advirtió Obama al ruso presidente de represalias de Washington y sus aliados. La Rada, el Parlamento de Ucrania, urgió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ordenar la intervención militar y a retirar a sus cuarteles de la flota del Mar Negro en Sebastopol a los soldados rusos que llevan días patrullando las calles de las principales ciudades de Crimea. A su vez, el presidente ruso justificó una posible acción militar rusa en Ucrania. Reveló el día de ayer domingo el servicio de prensa del Kremlin. En una conferencia telefónica también le dijo: vamos a reservarnos el derecho de proteger nuestros intereses y los de rusoparlantes en Ucrania. Si la violencia se extiende a la región oriental de Ucrania y Crimea, región autónoma que se ha convertido en el epicentro de la actual crisis allá en aquel país. Putin destacó la existencia de amenazas reales para la vida y la salud de los ciudadanos rusos y los numerosos compatriotas que viven en ese país ucraniano. Asimismo, atribuyó una posible acción militar de Rusia a las acciones provocadoras y criminales por parte de los elementos ultranacionalistas impulsados por las actuales autoridades de Kiev. Publicó las agencias de noticia Interfax. La Casa Blanca informó que Obama demandó a Putin que repliegue sus fuerzas y que las repliegue a sus bases en Crimea, y le advirtió además que si sigue violando la ley internacional se expondrá a un mayor aislamiento político y económico a nivel internacional. Se sacan la lengua, se dicen de cosas y el mundo observa lo caliente que se pone en aquel lugar. Al dialogar con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Putin dijo que Rusia no podrá quedarse al margen si ocurren acciones violentas contra rusoparlantes en la región oriental de Ucrania. Eso lo dijo el domingo. Hubo movimiento de tropas en la frontera rusa con Ucrania y la situación sigue siendo muy tensa hasta estos momentos. Y se pondrá peor, dice el presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchynov, quien acusó a Rusia de desplegar tropas militares a la región de Crimea y que este fin de semana va a tratar de provocarlos con un conflicto armado en una forma en que serán asesinados, como lo dije antes, algunos rusos del ejército, precisamente para con ello convocarse a sí mismo y darle legitimidad a una acción netamente militar. Con esta nota vamos a un espacio de contacto hoy para que estemos en lo que ha sucedido en Durango, gracias a la redacción de Contacto Hoy. Siga con nosotros. Contacto Televisión, la televisión joven. Buenas tardes, los invitamos a ver su programa Salud, La Otra Dimensión, los jueves de 7 a 8 en vivo, donde vamos a ver temas de salud y bienestar.
Contacto Televisión, la televisión joven. Buenas tardes. Los invitamos a ver su programa Salud, La Otra Dimensión, los jueves de 7 a 8 en vivo, donde vamos a ver temas de salud y bienestar. Gracias por continuar, seguimos en Noticias Sin Límite y el momento que la redacción de Contacto Hoy, el periódico del milenio, nos entrega a través de la redacción Contacto Hoy la siguiente información de lo que ha sucedido en esta, nuestra entidad Durango, desde donde le saludamos a usted. Mire, además de las dificultades que plantean las nuevas disposiciones hacendarias, los comerciantes enfrentan otra dificultad. Esto en el tema del pago de impuestos y cambio de régimen, que es la saturación en las oficinas del SAT, debido a que éstas no cuentan con suficiente personal para dar atención a los contribuyentes. Así lo señaló el dirigente de la Canaco, Alejandro Gutiérrez Martínez. En otra nota de la redacción Contacto Hoy se nos informa, aunque la mayoría de los casos de violencia de género se presentan en mujeres que tienen entre los 35 y los 45 años de edad, se presenta un incremento en las solicitudes de ayuda de adolescentes de 14 años o más, quien cada vez acuden con mayor a pedir asesoría, señaló la directora del Instituto de la Mujer Duranguense, Fátima del Rosario González. En otra nota de la redacción Contacto Hoy nos informa, asegura la Secretaría de Desarrollo Económico que al margen de las dificultades que para las micro y pequeñas empresas representa la reforma fiscal, está también las que les traerá beneficios en cuanto al manejo administrativo y la posibilidad de ampliar sus inversiones en tener que cambiar nuevamente de régimen. De la redacción Contacto Hoy, contrario a lo que se puede pensar, hasta en un 70% de las personas detectadas en indigencia en la ciudad capital cuentan con una familia. Sin embargo, han preferido vivir en las calles por diversos motivos, entre los que destacan las adicciones y las disputas familiares. Vaya que se requiere un buen tejido. En otra nota, Marisol Rosso de Villegas, presidenta del DIM municipal, señaló que este año emprenderán acciones a favor de las madres adolescentes en materia de salud física y psicológica, asistencia social y vinculación laboral, beneficiando así a 170 féminas en una primera etapa. De la redacción de Contacto Hoy se nos informa, con la realización de más de 1,200 esterilizaciones en lo que va de la presente administración, se busca continuar con las estrategias destinadas a disminuir los índices de perros y gatos callejeros en la ciudad. Así lo dijo Juan Carlos Montoya Garay, él es director municipal de Salud Pública y Medio Ambiente. Contacto Hoy informa a usted, Coordinación General de Inspectores Municipales mantienen un índice de levantamiento de actas de entre 280 y 300 documentos expedidos cada semana, donde cobra relevancia el tema de falta de permisos
con más de 60% de las incidencias. Entonces, si usted va a abrir un negocio, haga su trámite de permiso. En otra nota de contacto hoy, mientras que a nivel nacional, el 42% de las empresas son emprendidas por mujeres, ándale, al que se sientan muy hombre. A nivel estatal se encuentra en un promedio de un 35%, pues falta incentivar la cultura emprendedora en ese sector de la población. Así lo dio a conocer la actual presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Diana Ocon Alvarado, quien reconoció además que dichas empresas tienen un alto índice de confiabilidad, tanto en los préstamos solicitados como en la labor diaria que se realiza, y quien dice que no hay mujeres en Durango. En otra nota, contacto hoy, hasta la semana número 7 del calendario epidemiológico de la Secretaría de Salud en el Estado, se tiene un total de 271 personas agredidas por un alacrán, y quienes recurrieron a los centros al servicio del centro antialacránico para ser atendida. Según información proporcionada por Rocío Segura, ella es jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis en la institución. El más alto índice de picaduras se concentra en personas de 25 a 44 años, debido a que es el grupo de edad con mayor actividad. En otra nota, esta de la Universidad Juárez del estado de Durango arrancó con su exposición de facultades, que durante 3 días estará recibiendo a más de 3,000 estudiantes provenientes del nivel de bachillerato. El maestro José Antonio Rábago Martínez, el encargado de la coordinación de orientación educativa de la institución, explicó que en años anteriores, durante la realización de Exporienta, se captaba a más de 15,000 estudiantes, de los cuales la mayoría se decidía por dicha universidad. En otra nota, Contacto hoy informa, a una semana de celebrar el Día Internacional de la Mujer, la fecha se presenta como un buen pretexto para recordar las condiciones de inequidad y de injusticia que han padecido las mujeres desde hace ya tiempos inmemorables. Así lo señaló la directora del Observatorio de la Universidad Juárez del estado de Durango, quien advirtió que están a la espera de implementar el programa piloto de un nuevo proyecto diseñado dentro de la misma institución, el cual pretende realizar una base de datos única con el fin de evitar la doble victimización de las mujeres violentadas. Y así las cosas en nuestro estado, un estado bello, bonito, buena temperatura el día de hoy, mucha tranquilidad, además, unos espacios dignos para que usted que vive fuera de nuestra entidad, o usted también que aquí nació y la recuerda, venga en el periodo en el que tenga tiempo, porque aquí se le recibirá con los brazos abiertos y hay muchas alternativas de que se la pase muy bien en nuestra sierra y en nuestra ciudad. Y con esta información vámonos a un espacio Contacto hoy, para que después, junto con usted, vayamos a un viaje por la prensa nacional. Siga con nosotros. Contacto Televisión, la televisión joven. Buenas tardes, los invitamos a ver su programa Salud, La Otra Dimensión, los jueves de 7 a 8 en vivo, donde vamos a ver temas de salud y bienestar.
Es nuestro momento de viajar por la prensa nacional, la que se edita en la Ciudad de México. Iniciamos con el periódico Reforma, quien en su primera plana destaca: Reforma, aprieta nueva ley a Telmex y a Telcel. La ley secundaria de telecomunicaciones obligará a Telmex y a Telcel a suspender el cobro de tarifa de interconexión en caso de ser declarados preponderantes o con poder sustancial, de acuerdo con el borrador de la iniciativa del Ejecutivo, el cual Grupo Reforma tuvo acceso. El Instituto Federal de Telecomunicaciones impondrá medidas en materia de interconexión en tarifas y compartición y acceso de infraestructura cuando a su juicio no existan condiciones de competencia. Usó Oceanografía facturas falsas, tómala en fraude. Oceanografía S.A., controvertida de Pemex, intervenida por el gobierno, realizó un sistemático engaño con facturas falsas que costó a Banamex 360 millones de dólares. Se alzan ciudadanos en contra de partidos con la finalidad de abrir a la población opciones para decidir sobre su comunidad sin necesidad de partidos políticos. Ayer nació en Nuevo León el movimiento Vía Ciudadana. Dicha iniciativa planea una insurrección cívica para postular candidatos independientes en todos los puestos de elección para los comicios del 2015. Miguel Treviño, integrante del movimiento, señaló ante líderes ciudadanos, miembros de asociaciones civiles y expanistas, que es momento de cambiar la historia política en ese estado de nuestra república. En Templo Mayor se escribe: el escándalo en torno a las fraudes de la empresa Oceanografía está pegando de carambola en las filas del Partido Acción Nacional. Y es que, sin querer, queriendo, en este cochinero salen salpicados, muy salpicados, los panistas que tuvieron en sus manos decisiones energéticas durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. De entrada están Jorge y Manuel Vibriesca, hijos de Martita Sagún, a los que reiteradamente se les ha señalado como promotores de la empresa durante el sexenio foxista. Y en esa época, ya se sabe, el titular de la Secretaría de Energía fue el mismísimo Calderón, expresidente de nuestro país. Posteriormente, uno de sus más cercanos, Jordi Herrera, fue subsecretario. En esto de los expedientes que se desempolvan, alguien podría acordarse de que el actual diputado Juan Bueno Torio ocupó la silla de director de Pemex, refinación filial de Pemex. A ver si esto no termina pegándole también al calderonista Ernesto Cordero en su búsqueda por dirigir el Partido Acción Nacional. En el Universal, Ahumada regresa a México y exige al PRD 200 millones de pesos a 10 años de los videoescándalos. El empresario Carlos Ahumada Kurtz no olvida una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida el 29 de mayo del 2013 que permite embargar prerrogativas a los partidos políticos cuando estos deban dinero a particulares. Esto lo motivó a interponer una demanda contra el PRD y su entonces presidenta nacional, Rosario Robles, para exigir el pago de más de 200 millones de pesos que él le prestó al partido para saldar deudas del 2013 al 2004. Indagan a Citi en su por Oceanografía. La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos estudia si Citigroup violó la ley de prácticas corruptas luego de revelar préstamos en su unidad mexicana Banamex. Advierte la arquidiócesis en otra nota la chaponización, vaya frase, del país. Lejos de festejar la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la Arquidiócesis Primada de México dijo que la sociedad y el gobierno deberían preocuparse por la narcocultura y la mitificación del capo, así como por la corrupción de autoridades que protegen y encubren a los cárteles que operan en el país. En el editorial titulado Chaponización, la Iglesia Católica advirtió así de no caer en la mitificación de un delincuente y criticó con dureza que ahora en Sinaloa, tras su captura, se realicen marchas
a favor del capo. En su columna Bajo Reserva, a un año del arresto de Elvester Gordillo, nos aseguran que el expediente penal en su contra está muy, pero muy lejos de ser cerrado. La Procuraduría General de la República solicitó informes a gobiernos extranjeros sobre operaciones financieras de la maestra. Nos dicen que esta información servirá para presentar nuevos cargos contra la exdirigente magisterial. Muy pronto, nos adelantan, se darán a conocer los resultados de la investigación y las nuevas acusaciones que deberá enfrentar doña Elvester. Y de ahí vámonos al periódico El Milenio. En El Milenio se destaca en primera plana: ferrocarrileras atenta ley contra Estado de Derecho. Las empresas ferroviarias arreciaron el cabildeo en el Senado y entregaron a la Junta de Coordinación Política un documento de análisis de la minuta enviada por los diputados, en la que advierten que esta reforma no solo desincentiva la incompetitividad, también afecta las inversiones realizadas por los concesionarios, porque su título les otorga plazos de exclusividad y aumenta el riesgo de accidentes, sino que además atenta contra el Estado de Derecho, fortalecen facultades de CNER y es la Comisión Nacional, el gobierno federal y los negociadores del PRI, Partido Acción Nacional, Verde Ecologista, Nueva Alianza, tienen prácticamente consensuadas entre 28 y 30 iniciativas de legislación secundaria, esto en materia energética, divididas en 4 grandes paquetes: los hidrocarburos, la electricidad, ingresos tributarios y también el de protección al medio ambiente. Así lo confirmó el legislador priista Javier Treviño Cantú, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Generará pacto fiscal un círculo virtuoso. En la firma del acuerdo de certidumbre tributaria, los representantes de la iniciativa privada brillaron por su ausencia. No obstante, Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, aseguró que el plan tuvo una amplia convocatoria y aceptación entre los empresarios. Y en su columna Trascendió, El Milenio publica que esta semana las comisiones dictaminadoras del Fuero Militar sesionarán para elaborar el dictamen que se presentará al Pleno tras el reclamo del Ejército y la Armada de México, que el pasado jueves pidieran certeza y no impunidad en sus labores de seguridad. El panista Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, ofreció que elaborarán un dictamen equilibrado y responsable que respalde la disciplina de las Fuerzas Armadas, pero que también recoja las resoluciones de la Corte y los organismos internacionales. Vámonos al periódico Excelsior. Infiltran Pemex con caja de préstamos. Los empresarios Javier y Óscar Rodríguez Borgio, dueños del grupo gasolinero mexicano y los casinos de Big Bola, no solo se infiltraron en Petróleos Mexicanos por medio de la renta de barcos a Oceanografía, sino a través de su empresa Libertad Servicios Financieros para ofrecer créditos de nómina a empleados de la paraestatal. La firma operaba públicamente con el nombre de Caja Libertad y que está bajo investigación de la Procuraduría General de la República por presunto lavado de dinero. Vaya, incluso cuenta con un módulo ubicado dentro del mismo complejo administrativo de Pemex, allá en la Ciudad de México. Identifican a solo 11% de los cuerpos hallados en fosas entre enero del 2007 y diciembre del 2013. Vaya noticia. Fueron encontrados 1,236 cuerpos en fosas clandestinas en diferentes entidades del país, de los cuales 142 solamente han sido identificados de acuerdo con la información del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, alias el IFAI. En su columna Frentes Políticos, fraude financiero con sello azul. Oceanografía de Amado Yáñez Osuna, embargada por fraude. Quien le abrió las puertas a Pemex fue una red de funcionarios panistas encabezada por César Nava,
cuando en 2001 se convirtió en el abogado general de la paraestatal. Otros panistas como Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato a la gubernatura de Campeche, y Néstor García Reza, también han sido relacionados con irregularidades. Muchos se beneficiaron, incluido Gustavo Madero, el hasta ayer líder del Partido Acción Nacional, quien utilizaba el avión privado de oceanografía. El gobierno va por los defraudadores de cuello blanco como Yáñez, Gastón Azcárraga, expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, a rendir cuentas, por fin. Vámonos al periódico La Jornada. Embisten Televisa y TV Azteca con datos falsos. Dish México acusó a Televisa y a Televisión Azteca de ejercer en su contra una embestida con información falsa. Reiteró que Teléfonos de México no tiene participación accionaria en Dish, como han asegurado las televisoras. Alfonso Cuarón y Lubezki se llevan el Oscar. Esto dijo Cuarón, es gracias a ti, mamá. Si estoy aquí, es por ti. Esto es por ti, dijo en español el realizador mexicano Alfonso Cuarón en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde recibió el Oscar como mejor director por su película Gravedad. Logra el Chapo recursos que aleja los riesgos de extradición en juzgado federal. Concedió este fin de semana una suspensión definitiva a Joaquín El Chapo Guzmán, que frenará varios meses cualquier posible intento del gobierno mexicano de implementar una extradición express del líder del cártel de Sinaloa a los Estados Unidos. La razón, el mejor director del cine es mexicano. México tiene su primer mejor director de la Academia de Hollywood, Alfonso Cuarón. En la ceremonia realizada anoche en el Teatro Dolby de Los Ángeles, el cineasta nacido en el Distrito Federal se alzó con el galardón, uno de los más codiciados de la noche. Barrio de clase media, armado con resorteras, tiene espinao a Maduro, un tanque de guerra que durante más de 30 años fue el ícono del parque exterior de la Guardia Nacional de San Cristóbal, Táchira, humea en Avenida Carabobo, esquina Ferrero Tamayo, mientras un grupo de jóvenes, algunos con cachuchas de Venezuela, arrastran en medio de una penetrante olor a quemado los restos de bronce de la estatua de un soldado decapitado por ellos mismos antes del centenario por la cintura. Rosones, aún Morena no es partido, pero Andrés Manuel López Obrador ya decidió por la inspiración que Laida Sansores será su candidata al gobierno de Campeche. ¿Quién de los 300 miembros del Consejo Político se opondrá? ¿Quién del Comité Ejecutivo le dirá que no? Nadie, pero alguien de su equipo jurídico le dirá que todavía hay estatutos que Morena debe cumplir para poder nominar candidatos. Pues tampoco, nadie le va a decir. Y con esto vámonos a un espacio contacto hoy, regresando lo más destacado que hay en los medios electrónicos como notas de última hora. Siga usted con nosotros. Contacto Televisión, la televisión joven. Buenas tardes. Los invitamos a ver su programa Salud, La Otra Dimensión, los jueves de 7 a 8 en vivo, donde vamos a ver temas de salud y bienestar.
Contacto Televisión, la televisión joven. Buenas tardes. Los invitamos a ver su programa Salud, La Otra Dimensión, los jueves de 7 a 8 en vivo, donde vamos a ver temas de salud y bienestar. Gracias por continuar, seguimos en Noticias Sin Límite y ahora veremos lo más destacado que existe en los medios electrónicos, casi como notas de última hora. Hay preguntas que buscan alguna respuesta. Los diputados cerraron la comisión que investigaba a los hijos de Marta Sagún. ¿Y cuál explicación dieron? Le preguntaron al mudo. Ninguna. La naviera contratista de Pemex ya fue asegurada por la Procuraduría General de la República. Durante años se denunció que Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox, operó
en aquel entonces para favorecer a esa empresa y con ello a sus distinguidos y queridos hijos, Manuel y Jorge Vibriesca. No se creía y ahora ya le anda la lumbre a los aparejos. Oceanografía es un ejemplo de corrupción y beneficio a políticos y también a empresarios. Así lo discutieron en la mesa de MBS. Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo analizaron el caso de la naviera que aseguró la Procuraduría General de la República por un presunto fraude a Banamex. Recordaron que Oceanografía se vio favorecida en el sexenio de Vicente Fox. Y también en otra información que se destaca en los medios electrónicos está la esencia del Gravity. Es una sensación. El triunfo es para Cuarón, no para el cine mexicano, dice García Tsao. Leonardo García Tsao, crítico de cine, calificó a Gravity como una película estupenda, merecedora de los 7 premios Oscar que obtuvo la noche del domingo. Reconoció que el filme lo dejó impactado por su experiencia envolvente, innovadora. Hacía mucho que no me sentía tan involucrado en una película, magníficamente bien realizada, ejecutada con virtuosismo, aunque con una historia que no es muy original, ni que destaca por sus diálogos, pero la esencia de la película es la sensación, lo que recrea de estar aislado, y señaló que por un lado se muestra la inmensidad del espacio en un espectáculo hermoso, pero por el otro es aterrador. Sobre el premio al mexicano Alfonso Cuarón como mejor director, apuntó que él se formó en nuestro país, pero Gravity es una película mexicana, por lo que el reconocimiento es para el cine del país. También en los medios electrónicos, el saqueo de Pemex desde Los Pinos es una investigación de la periodista Ana Lilia Pérez. En el libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, y en la investigación publicada por la revista Contralíneas, se devela el atrocinio multimillonario que distintos panistas perpetraron contra la paraestatal al amparo del poder público de aquel que decía: miren mis manos limpias en su propaganda, y resulta que ahora las tiene llenas de la negrura del petróleo. Oceanografía, los hijos de Marta y sus contratos en Pemex, que investigaron los diputados. Existe la pregunta, la comisión que investigó el caso, la cual a la postre quedó diluida, estableció en 2006 que existen elementos suficientes contra los hermanos Vibriesca por delitos de tráfico de influencia, información privilegiada, dudoso origen de los recursos económicos empleados y delitos fiscales. ¡Tómala! Y ahora ya los traen, decíamos. Hay una top list de los 10 más ricos del mundo en el 2014, según Forbes. La fortuna de los 10 más ricos del mundo del 2014 suman 507.600 millones de dólares. Reporta la revista Forbes y dice que hay varios mexicanos. Rusia desmiente el ultimátum. Vaya, ya viene una primera observación de Rusia y dice: Rusia desmiente el ultimátum a Ucrania para rendirse o empezar la guerra. Se difundió información en estos pocos momentos que la flota del Mar Negro de Rusia dijo a las fuerzas ucranianas en la región de Crimea que deberá rendirse este inicio del martes, o de lo contrario afrontarán una ofensiva militar, pero esa información ya fue desmentida y con eso descansa mucha parte de la población del mundo, también los norteamericanos, creo yo. En otras notas, ellos son los ganadores de los 7 premios Oscar. Vienen las fotografías y vienen también algunas escenas. Canitec se sube al ring de guerra de la televisión y también denuncia las mentiras. Desde el viernes 28 y hasta este lunes, la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable ha publicado 3 desplegados
en los que cuestiona las verdades a medias y mentiras completas de Telmex y de Dish al explicar la relación que tienen estas dos empresas. Madero y Cordero competirán por la presidencia del Partido Acción Nacional. Gustavo Madero buscará la reelección en la dirigencia de su partido en una posible fórmula con el legislador Ricardo Anaya. Por su parte, Ernesto Cordero anunció una alianza con el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, con el mismo objetivo, la presidencia del Partido Acción Nacional. Pues sí, las autodefensas ya están en Morelia. Hipólito Mora, lo dice. El líder de los grupos de autodefensas en Buenavista, Tomatlán, dijo que empresarios profesionistas y comerciantes oriundos de la capital del estado son miembros ya de dichos grupos y se encuentran en la capital del estado. En los próximos días los reforzarán más integrantes de las autodefensas, pero esto junto y acompañados con las fuerzas federales. Amparan al Chapo Guzmán contra una extradición express. Un juzgado federal concedió este fin de semana una suspensión definitiva a Joaquín El Chapo Guzmán que frenará, al menos por varios meses, cualquier posible intento de extradición del líder de Sinaloa hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Era una amenaza, una segunda guerra fría allá en Europa y les preocupaba la postura rusa. Ya con la información de que fue una mentira, bueno, veremos a ver qué reacciones se dan en el mundo. Si no ha surgido un baño de sangre, ha sido por la admirable prudencia del nuevo gobierno ucraniano, decían de un lado, pero con las tensiones tan altas, un fuerte conflicto entre Rusia y Ucrania no podría ser contenido mucho tiempo, así lo agregaba el periódico Financial Times. Y decían, Putin despliega fuerzas rusas en Crimea, Obama le exige que las retire. ¿Será esto lo que sale como desmentido? Poco nos falta para saberlo. Hay enfrentamientos y detenciones en la nueva marcha que se dio allá en Sinaloa a favor del Chapo. Por segunda ocasión se realizaron diferentes manifestaciones a favor del narcotraficante mexicano en 4 puntos diferentes, pese a que la policía intentó disuadir este tipo de expresiones, no lo logró y esto se dieron las manifestaciones. Se observaban algunas preacciones que se realizaron, como dicen, que se le otorgaban 500 pesos a cada manifestante. El domingo se llevaron a cabo esas nuevas manifestaciones a favor de Joaquín El Chapo Guzmán. Fueron en Culiacán, en Mocorito, en Guamúchil y en La Angostura. Sin embargo, a diferencia de la primera ocasión, ahora sí se registraron enfrentamientos entre manifestantes con policías. También hubo decenas de detenidos. De acuerdo al portal Noroeste, agentes de la Policía Municipal Ministerial del Estado y Estatal Preventiva intentaron disuadir las manifestaciones, pero fracasaron. Por la mañana, los manifestantes se reunían en la capilla de Malverde, en Culiacán. Fueron desalojados por elementos municipales y ministeriales, pero las personas se agruparon en otras áreas cercanas. Ya para el mediodía del domingo, los manifestantes se reunieron frente a la Plaza Fiesta, donde policías detuvieron una decena de personas en otro intento de impedir lo que sería la segunda marcha. Ya para eso de las 13 horas, los contingentes partieron rumbo a La Lomita, en la esquina de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. Los agentes volvieron a intentar interceptar el grupo y detuvieron a algunos hombres y algunas mujeres. En tanto, en Mocorito también marcharon alrededor de 100 personas y más de 150 carros, así como 20 motociclistas. Así fue el Chapo Party allá en nuestro estado mexicano. Y con esta información agradezco su atención a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, Edgar Arellano Blanco y Hugo Burciaga. Gracias, nos veremos el día de mañana como todos los días de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Buen provecho.
Hasta mañana.